Muy bien, nuestro tema número 1 del segundo trimestre, capacitancia eléctrica. Vamos a anotar, por favor, el concepto. A ver, no, dictaré esto. Finalmente saco esto de acá. Potencial, supongo que hay más carga. Ya, vámonos con este concepto de acá. Entonces dice así, nótenlo por favor. Dice, la capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos. La capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Para mantener una carga eléctrica. Coma también es una medida también es una medida de la cantidad de energía almacenada. Para una diferencia de potencial eléctrico. Ya, eso tendremos como concepto principal. Entonces tenemos la capacidad, la capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener, aquí es una carga eléctrica, como también es una medida de la cantidad de energía almacenada para una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Entonces tenemos parte del concepto como eso. Muy bien, ¿qué más podemos indicar? A ver, el dispositivo, bueno, abajito, ¿no? Como punto aparte, el dispositivo más utilizado para que almacene energía. El dispositivo más utilizado para que almacene energía es el condensador. Ok, eso ya lo tenemos entonces. Y de aquí podemos sacar esto más. Listo. ¿Qué más? Bueno, creo que con eso y ya nos vamos entonces a la fórmula. A ver, ¿qué más podemos poner? Capacitancia eléctrica. Oye, esta más escribiremos. Anoten, por favor. La relación entre la diferencia de potencial, la relación entre la diferencia de potencial
o tensión, entre paréntesis pónganlo tensión, ¿no? Que existen entre las placas de un condensador. Que existen entre las placas de un condensador. Y la carga eléctrica. Que se almacena en esta. Muy bien, listo. Esa entonces sería parte de lo que tenemos. Listo, perfecto, ¿no? La relación entre la diferencia de potencial o tensión que existe entre las placas de un condensador y la carga eléctrica que se almacena en esta. Muy bien, como ecuaciones entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos hablando de la capacitancia eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a tener una ecuación y nos dice que de preferencia vamos a utilizar nosotros lo que es un condensador. Entonces, vamos a trabajar con condensadores para que así podamos conocer. Entonces, a ver, como ecuación, entonces lo que tendríamos en este caso, vamos a tener que la capacidad va a ser igual al valor de la carga sobre la diferencia de potencial, ¿no? O también otra relación que podemos tener que la capacidad va a ser igual a la constante por, vamos a tener un número constante también acá, por el valor del área sobre la distancia. Dos formas de poder calcular lo que es el valor de la capacidad, en este caso de un condensador, ya que vamos a trabajar con esos de preferencia. Ok, listo. Entonces, bueno, donde anotaremos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entre esos valores? Esto ya lo tenemos anotado eso. Bueno, donde en nuestra ecuación la C sabemos que va a ser igual a la capacidad. A la capacidad y que esta va a estar medida en faradios, ¿no? Ayer ya mencionábamos parte de esto, ¿no? La capacidad va, ahora su unidad de medida va a ser la parte de faradio. Y su abreviatura obviamente solo será una F. ¿Qué más tenemos? El valor de la Q, que sabemos que va a ser la carga eléctrica. Y esta sabemos que está medida en la unidad de Coulomb, ¿no? A ver, Coulomb. Vamos a revisar acá. Entonces va a estar en Coulomb. Y finalmente tenemos la diferencia de potencial. Y que sabemos que esta va a estar en voltio. Entonces, de esa forma lo que tenemos nosotros en nuestras unidades, ¿no? Entonces, aquí nos dice, bueno, que un faradio, bueno, ya podemos estar viendo que va a ser igual a un faradio, ¿no? Un faradio
va a ser igual al valor de un coulomb sobre el valor de un voltio. Eso sería en esa parte. Y en nuestra segunda parte, ¿qué es lo que tenemos? Entonces vamos a decir, bueno, que nuevamente la capacidad, sabemos ahí, la capacidad va a ser igual el valor de la constante, ¿no? Conocemos el valor de la constante eléctrica, en este caso sería el valor de 9 por 10 a la 9, ¿no? Una constante eléctrica que nosotros vamos a estar trabajando. A ver, déjenme ver esto de acá. Mírate que esto no es con constante. Déjenme revisar este texto. Me parece medio extraño. A ver, si voy a tener constante, área por volumen, no, en este caso no tiene que existir acá constante. Esto solo tendría que hacer, sí, un número valor, este ya va a ser el constante, el área sobre la distancia entre las placas. Eso es lo que recuerdo. Sí, está bien, no existe el valor de esa constante. Entonces aquí nuevamente la C va a ser nuestra capacidad. Ya sabemos que está medida en faradios. Capacidad medida en faradio. El valor de esta E sub 0, ¿a qué va a ser igual? Esta E sub 0 es una constante que se tiene cuando vamos a estar trabajando entre placas. Esta, si no me equivoco, la hemos visto también anteriormente, porque teníamos otra ecuación, si no me equivoco, es en la parte de capacidad de campo eléctrico, donde le hemos visto esta constante. Se las he anotado también, si no me equivoco. Hemos estado anotando ahí en algunos ejercicios. O como cultura general se los puse, ¿no? En campo eléctrico, cuando se los puse constante por campo eléctrico, ustedes donde van a ver, ¿no? Una para el vacío, la permitividad absoluta, nos decía que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado newton por metro al cuadrado. Esa misma ahora nosotros vamos a utilizarla en esta oportunidad, ese mismo valor. Ya para que nosotros podamos trabajar. Entonces es 8,85. Con eso, no sé si recuerdan, sacamos casi el valor de la constante también, ¿no? 8,85 por 10 a la 12. A la menos 12. Esto es coulomb al cuadrado, si no me equivoco. Sí. Coulomb al cuadrado. Newton por metro cuadrado. Ahí están las unidades en las que trabaja. A va a ser el área, ¿no? El área donde va a estar, o el área que va a tener el objeto, o el área de separación entre las placas en este caso. Ya vamos a tener un área de las placas o una superficie enfrentada, como queramos saber. En algunos casos, ustedes si un poquito indagan por internet, esa A se los van a poner como S, como superficie. Ya les va a decir superficie enfrentada, superficie de operación, o solo en algunos casos solo les va a poner superficie. Pero si nos vamos a las unidades, no es nada más que el valor del área lo que está representando. Entonces podemos ponerlo como área, podemos ponerlo como superficie. Cuando veamos los ejercicios, vamos a ver cómo podemos trabajar con esa área, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos ir teniendo esos valores. Entonces, esto lo anotaremos que sea como área. Enfrentada lo pondremos también, lo más clásico que van a encontrar. Metro cuadrado. Y por último, el valor de la D, la distancia entre placas. Voy a hacer un poquito más. Entre placas. Entonces, distancia entre placas. La distancia también va a estar en la unidad de metros, ¿no? Y ya si hacemos todo el trajín ahí, entonces vamos a tener las unidades que corresponden. Muy bien, estas serían entonces las dos formas de poder calcular la capacidad de una carga. En algunos casos vamos a tener la carga con la cual estemos trabajando o la diferencia.
En otros solo nos van a dar tal vez el valor del área y la distancia y utilizamos el valor del constante de 8,85 por 10 a la 12. Muy bien, terminen de copiar eso y luego vamos a continuar. Muy bien, ya lo tenemos eso. Ya conocemos ahora cómo vamos a calcular la capacidad. Entonces siempre vamos a ir, como les dije, ¿no? Trabajando en base a ecuaciones de preferencia física, todo va a ser con ecuaciones y lo que nosotros hacemos solo es agarrar y trabajar con ellas. Ahora vamos a ver la energía que se almacena en un capacitor. ¿Cómo nosotros podemos calcular esa energía que se almacena en un capacitor? Vamos a poner el título por acá. Entonces esto va a estar por acá. La energía que se almacena en un capacitor. Algo de pequeña teoría. Entonces, a ver. Bueno, me convence esa acá. Acá vamos. Y luego vamos a ver cómo lo cortamos o lo añadimos. Vamos a agregar esto acá. Aquí. Muy bien, dice, un capacitor almacena energía en el campo eléctrico que aparece entre las placas. Entonces aquí ya vamos a entrar un poquito, ¿no? Según la ecuación anteriormente nos dice que hay una distancia entre las placas. Ahorita vamos a ver el símbolo también de un condensador. Bueno, no un condensador o de un capacitor. Entonces su símbolo es con una diferencia entre uno y otro, hay un espacio. Aparte que tienen un área de operación entre ambas placas, ¿no? Entonces nos dice por eso, es la energía del campo eléctrico que aparece entre las placas cuando éstas se las llega a cargar. La energía almacenada puede calcularse a través de las siguientes expresiones o ecuaciones, en este caso, ¿no? Para nosotros van a ser expresiones o ecuaciones. A ver, voy a tener que escribirlas, que no me permite poder copiar. Un medio de la carga por el potencial al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener, esto lo voy a subir por acá. Entonces, la energía almacenada, a ver, aquí vamos a poner. Y ya, no nos dice, pero en este caso, a ver, vamos a completarlo entonces. Ya, a ver, un capacitor almacena energía. Ya, nos agarraremos de esta palabrita. Almacena energía en el campo eléctrico cuando a través de la siguiente expresión. Vamos a utilizar parte de la ecuación de, bueno, la que se puede hacer trabajo, ¿no? En este caso, W también va a ser la energía almacenada de un capacitor. Lo voy a desarrollar más o menos de esa forma. ¿A qué va a ser esto igual? El valor de un medio, me dice que va a ser esto igual. La carga por el potencial, si no me equivoco. A ver. Perdón, la carga por la velocidad. Entonces, esta sería primero. La carga por la diferencia de potencia, o en este caso por el potencial.
O también la energía almacenada va a ser igual al valor de un medio, la capacidad elevado al cuadrado por la diferencia de potencial también elevado al cuadrado. Dos formas de poder calcular lo que es nuestra energía almacenada de un capacitor. Por eso que el subíndice va con la letra C, ¿no? Capacitor. Dos formas de poder calcular la energía almacenada. Donde ya sabemos, la Q, pues bueno, va a ser la carga, la C es la capacidad de un capacitor, y B, bueno, sabemos que es el valor de la tensión, ¿no? Esas son las formas entonces en las cuales nosotros podemos calcular o podemos utilizar o podemos hacer nuestra representación. A ver, vamos a copiar la propuesta de acá. Nos va a salir bien. Entonces, esto nos va a servir para los dos. ¿No? Entonces, W sub C energía, la B va a ser la tensión o en este caso va a ser la diferencia de tensión, voltaje que vamos a tener. La C es la carga y la capacidad que va a estar en farads, ¿no? La diferencia de potencial o tensión. En muchos casos a esto del voltaje también se le llama tensión. O sea, bueno, aquí lo tomamos como tensión. Entonces podemos utilizarlo como tensión, ¿no? Tensión o la entrada de energía que podemos tener, dependiendo muchas veces de cómo a veces, en mi caso, ¿no? Extraiga ejercicios de distintos autores para clonarlos, obviamente. Entonces vamos a tener esa diferencia de palabras, ya, pero que no tienen que llegar a confundirnos, al contrario, van a seguir siendo lo mismo. Entonces, vean que no podemos nosotros mezclar las unidades. Cada una es una unidad distinta. La carga en coulomb, la capacidad en faradios, la tensión en voltios y la energía va a estar en joules, ¿no? Maneja casi las mismas unidades del trabajo. Ahora, ¿por qué la simbología de W parecida a la del trabajo? Entonces, trabajo es la que está obviamente en las unidades de joules. Porque todo ese proceso que va a realizar para almacenar una energía, entonces nos ayuda a que nosotros podamos generar un trabajo entre esas dos placas, ¿no? Más ratos. A ver, ya estamos, pero con el mundo del tan internet, entonces veremos algo que nos pueda servir. Vamos a buscar un capacitor para ver cómo sería un capacitor. Vamos a poner por acá. Esperemos que el internet nos ayude. Capacitor. Ya, tenemos muchas. En este caso, bueno, de dos placas vamos a poner. Ok. No, son pequeños gráficos. Esta no, esta tal vez. A ver, creo que esta está mejor. Para que cargue la imagen, porque aquí tampoco es tan rápido el internet. Pero siempre hacemos lo posible para que todo pueda salir bien. Entonces, con la capacidad. Bueno, no hay una buena imagen que me gustaría mostrarles. Ya tal vez esta, que es un poquito más general. La parte de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces ahí nos dice que ahí tenemos la carga, la distancia entre las placas y ese sería el área de operación. Entonces, un capacitor por lo general va a tener eso, ¿no? Va a tener cargas que van a estar almacenadas en ambos extremos, en ambos lados, en algún caso positivo y negativo, van a tener una distancia entre las placas y por lo tanto eso va a generar lo que es un trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajo de preferencia para nosotros se llama ahora energía que almacena un capacitor, porque puede tener un área mayor y almacenar poca energía, o un área menor y almacenar mucha energía, y también ahí tenemos la distancia en la cual van a estar entre las placas, ¿no? Parecido a los imancitos, podemos nosotros tal vez con eso experimentar, ¿no? Empezamos a presionar entre
los mismos polos y va a haber una pequeña fuerza que nos va a nosotros estar repelando, ¿no? O a cierta distancia también vamos a tener una fuerza de atracción entre las placas, entonces eso también nos va a ir ayudando a cada uno de nosotros a poder experimentar parte de eso, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en la parte de las capacidades. Ahí tenemos, bueno, tenemos nuestros ejercicios. Y por último, lo que tenemos que ver es de qué formas nosotros vamos a ir trabajar o vamos a trabajar en esta parte de los capacitores. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Hemos visto parte del concepto, hemos visto algunas ecuaciones de cómo sacar la capacidad y aquí estamos viendo cómo sacar la energía que puede almacenar ese nuestro dispositivo. Que si ustedes ponen capacitor en internet les va a salir un montón de figuritas. Algunos son como las pilitas, ¿verdad? Las que conocemos de los controles de TV y todo lo demás. Otras ya les voy a mostrar un poco planitos como lentejuelas, ¿no? Es medio redonditas, pero con dos patitas, con dos salidas siempre. Bueno, en la parte interna se tiene un material, ¿no? Que mucho depende de, a veces, de qué está hecho ese material, para que se pueda generar un mayor o un menor almacenaje de energía. ¿Ya? Entonces, todo depende del material. Existen muchos materiales a veces con los cuales se producen. En algunos casos se utiliza lo que es cerámica para que se pueda tener ciertos efectos, ¿no? Dentro del ejercicio. Ahora, cuando vamos a realizar esto, bueno, eso tal vez lo vamos a ver de preferencia en los dielectros. Vamos a ver si aquí en ese texto que nos proponen, no manejan los dielectros. Bueno, en algún caso vamos a mencionarlo nosotros como cultura general. ¿A qué se refieren cuando vamos a hablar de un dielectro en exclusivo? Ya ahí sí muchas veces influye el tipo de material para que nosotros podamos resolver nuestros ejercicios. Muy bien, entonces, lo que dijimos, vamos a trabajar dentro de los capacitores. Si no hay ninguna duda o consulta hasta acá, vamos a seguir con nuestras partes teóricas, donde nos va a indicar qué va a ser igual a un capacitor. Totalmente cargado. Vamos a ver, con cámara apagada. Solucionar después. Perfecto. Entonces, veamos cómo está nuestra hoja. Entonces, aquí arriba. Listo. Por aquí. Entonces, vamos a ver capacitores en serie y en paralelo. Vamos a escribirlos como subtítulo. Capacitores en serie y paralelo. Pregunta, ¿quién me dice qué significa serie o a qué nos referimos cuando nosotros mencionamos o escuchamos serie? Se podría decir que seguidos, continuos. Ya, está bien, seguidos, ¿no? Sucesión uno de otro. Ahí tienen sus series de TV, sus series animadas, no sé, series de qué ustedes harán, series de ejercicios. Entonces siempre va a ser uno a continuación del otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, cuando vamos a estar hablando de capacitores, tenemos que ver la parte de los símbolos que nosotros podemos tener en un capacitor, ¿no? Ahora, por lo general, el símbolo de un capacitor, lo ponemos acá, símbolo. Es solo así, ¿no? Hay una separación entre los dos objetos y nosotros vamos a tenerlo el valor de esa forma. Ya, eso es lo que nos va a representar cuando vamos a dibujar o cuando vamos a trabajar con nuestros capacitores. Ya más adelante vamos a estar viendo tal vez algunos otros símbolos que se utilizan dependiendo para cada uno, ¿no? En este caso, el voltaje o la tensión también tienen
un símbolo en específico. Bueno, la resistencia, que lo vamos a ver más adelante, que también tiene su símbolo en específico, ¿no? Entonces dijimos que tenemos dos formas de operación. En este caso estamos hablando de los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el símbolo, ya lo vimos ahí. Y lo único que nos queda ahora es ver, a ver, vámonos primero con los capacitores en serie. A ver, tenemos este pequeño concepto y esperemos que nos sirva. Vamos a ver si nos es útil o no. Y si no, pues lo descartamos y nos buscamos otro. Primero vamos al tamaño más o menos adecuado. Listo. Ahí. Muy bien. Capacitores en serie. Va a ser nuestra primera. ¿Qué es lo que nos dice? Veamos y vamos a ir arreglando el concepto tal vez. Un capacitor puede ser armado acoplando otros en serie y o en paralelo. Bueno, todavía nos está hablando creo de los capacitores, también todavía en paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se puede calcular mediante expresiones simples. También es posible conocer la caída de potencial y la carga almacenada en cada capacitor. Nos está timando. Este entonces es así. Capacitor en serie. Serie. Y aquí no. Eso solo va a ser parte de un concepto de un capacitor. Ok, ahora sí. Ahora sí estaría bien nuestro concepto. Muy bien. Entonces, en la parte que arribita nos dice que es un capacitor, ¿verdad? O cómo puede acoplarse. Aquí estaba, nos dice que puede ser en serie o puede ser en paralelo. Puede ser en conjunto de las dos, sí. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Nos dice por qué agrupar de esa manera. Para obtener una capacidad total o equivalente, ¿no? Dice, se obtiene una capacidad total equivalente. Para el conjunto de capacitores que se pueden calcular mediante expresiones, que vamos a estarlos viendo ahora, nos dice, también es posible conocer las caídas de potencial, en este caso estamos hablando del voltaje, y la carga almacenada en cada capacitor. Entonces ya nos dice qué cosas nosotros vamos a estar calculando. Vamos a verlo más adelante con esa ecuación. Capacitor en serie. El acoplamiento de capacitores en serie se realiza conectando en una misma rama uno a otro capacitor, obteniendo una capacidad total entre el primer borne del capacitor y el último. Los bornes por lo general se lo consideran a los extremos que nosotros podemos tener, donde por lo general escuchamos bornes, tal vez puede ser cuando hablamos de baterías, en este caso de movilidad, los chochitos donde empezamos a conectar, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tienen un pequeño concepto de lo que es un capacitor, tienen lo que es serie y un pequeño gráfico tal vez serie. Entonces yo tengo un punto de conexión, avanzo cierto tramo, tengo un capacitor, tenemos otro capacitor y así yo puedo tener una conexión en serie. No pueden ser 2, 3, 4, 5, bueno, la cantidad de capacitores que sean necesarios. Y voy a tener tal vez dos puntos de conexiones. Tengo un punto A y tengo un punto B. ¿Qué es lo que tengo acá? Mi capacitor 1, mi capacitor 2, mi capacitor 3. ¿Y qué es lo que nos indicaba también? Que en cada punto nosotros podemos ver cuánto es la caída de potencial o la tensión que está soportando cada capacitor y cuál es la carga que tiene almacenada cada uno de ellos, ¿no? Cada capacitor es distinto, puede ser distinto, pueden tener la misma carga cada uno de ellos o pueden tener distintas capacidades de carga también. Entonces, ese es un capacitor en serie, ese es el símbolo que por lo general vamos a manejar y de esa forma nosotros podemos ir trabajando dentro de nuestros capacitores. Muy bien, cópienlo esa partecita, por favor. Ahora ya sabemos lo que es un capacitor. Bueno, en este caso estamos viendo lo que es la forma en serie, ¿verdad? Cómo calcularlo en serie.
Y ahora también necesitamos ver la ecuación. Bueno, vamos a verlo ahí. La tensión y la carga. Okay. Vamos a ver entonces primero lo que nos decía ahí parte de la teoría. Necesitamos calcular una capacidad total o una capacidad equivalente. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Una capacidad total o una capacidad equivalente. Con cualquiera de esos dos términos también nosotros los vamos a encontrar si navegamos por internet, en algunos libros de internet o en algún otro texto de física, ¿no? Vamos a encontrarlos con capacidad equivalente o capacidad total. Bueno, en este caso aquí que lo dice, total equivalente maneja, ¿no? Ese concepto. Entonces, en algunos casos tal vez a mí se me va a salir, no sé, la capacidad total o se me va a salir la capacidad equivalente. Entonces, cuando van a trabajar así en serie, necesitamos una fórmula para cómo poder calcular esa capacidad. ¿Cuánto podrá ser? Entonces, vamos a ver, terminen de copiarlo y vamos a hacerlo esa parte de ahí. Entonces, hoy día en la preferencia vamos a terminar capacitores en serie y paralelo para ya la siguiente semana entrar con patada voladora en los ejercicios. O sea que vamos a hacer muchos ejercicios. Y van a ver que no es tan complicado su cálculo. Eso sí, podemos poner ciertos puntos o ciertos, no sé, parámetros para poder ir calculando. Ok, aquí nos faltaría Micaela Lafuente, la única. Después todos los demás estamos, creo, normal, tranquilos y completos. Muy bien. Subo un poquitito. Muy bien. Capacitores en serie. Forma de poder calcular lo que dijimos, ¿no? Una capacidad total. Total o equivalente. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando nosotros vamos a estar trabajando de forma así, en este caso, en serie, para calcular una capacidad total o equivalente, vamos a utilizar la inversa de cada una de las capacidades. ¿Qué me refiero cuando vamos a decir la inversa? Vamos a invertirlo, ¿no? Así de fácil y sencillo. Entonces voy a decir, a ver, la capacidad total equivalente si es la inversa. Entonces yo voy a tener mi capacidad, en algunos casos viene así, equivalente, EQ. Nada más, vamos a tratar de utilizarlos. Me dice que va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3 y así todas las capacidades que yo tengo, ¿verdad? O como decimos en matemática, hasta 1 a la capacidad n, hasta el número enésimo finito, ¿verdad? Que no conocemos. ¿Cómo yo puedo calcular su valor total de este ejercicio? Entonces, una vez que yo realice la operación matemática que sea necesaria, ¿verdad? No sé, sacaré mínimo común, máximo, divisor, alguna operación matemática en este punto, voy a obtener un resultado, luego vuelvo a hacer su inversa, porque aquí, en esta primera parte, donde está el puntero, me dice que la capacidad equivalente está en la parte inferior. Entonces, una vez que de todo mi lado derecho obtenga un solo resultado, que todavía esté en fracción por si acaso, ¿ya? No lo tienen que convertir todavía en decimal, que todavía esté en fracción, hacemos la inversa y luego vamos a obtener nuestro resultado, nuestra capacidad equivalente o capacidad total. De esa manera, esta es la ecuación. Ahora, no solo podemos calcular la capacidad equivalente, entonces ya
Y el enunciado, perdón, no el enunciado, no parte de la teoría nos dice que también nosotros podemos calcular la tensión. La tensión hemos dicho que de preferencia se refiere a lo que es el voltaje, ¿no? O el potencial en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a poder calcular nosotros esa tensión que se tiene en cada capacitor, o no, una tensión total? Entonces, aquí vamos a poner tensión en serie. Bueno, vamos a dejar como tensión de preferencia. Ya está bien. Se está bloqueando esto. Tensión en serie. ¿Cómo voy a poder calcular en tensión? Me dice entonces que la tensión total, en este caso lo voy a poner así como total, la tensión total o el potencial total, me dice que va a ser igual a la tensión que se va a tener en el primer capacitor, la tensión que se tiene en el segundo capacitor, la tensión que se tiene en el tercer capacitor y así hasta la tensión E. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Voy a sumar en línea directa cada tensión que se tiene en cada capacitor, ¿no? Porque nos decía que cada capacitor es individual, cada uno va a tener una carga distinta, va a tener una capacidad distinta. Y como todo eso lo quiero armar en un circuito, entonces me dice, a ver, ¿qué puedo hacer? Si está en serie, entonces va a ser sumar uno por uno y esa va a ser la capacidad total que requiere, en este caso, el circuito para poder hacer su funcionamiento. ¿Ya? Eso va a ser cuando nosotros queremos calcular una tensión de todo el bloque. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a calcular las cargas? ¿Ya? Entonces, las cargas de cada capacitor, cuando nos dice que está en serie o le tienen acumuladas, va a ser la siguiente. Entonces, una carga total, cuando estamos en serie. A ver, esto, espacio, sí, aquí lo voy a poner. Carga, lo voy a poner. Carga de un capacitor. ¿No? La carga, no su capacidad. Ojo, esa partecita quiero que no se confunda. Es la carga, ¿ya? No su capacidad. Me dice que en teoría todas las cargas tienen que ser iguales. ¿Ya? Todas las cargas tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? A ver, no, aquí va a quedar muy vacío. Aquí vamos a poner. Entonces, aquí lo voy a poner. Carga de un capacitor. Vamos a dejar por acá. Este por aquí, de un capacitor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me va a decir acá? Para obtener la carga total, me dice que esa debe ser igual a la carga 1, esta debe ser igual a la carga 2, igual a la carga 3 y así la suma de sus cargas. Entonces, las cargas en un capacitor que estén en forma de serie, a ver si lo voy a botar esto acá, vamos a subir, que estén en forma de serie, tienen que ser iguales. ¿Cómo van a ser iguales o cómo nosotros tenemos la fórmula? A un principio les di, ¿verdad? Que la capacidad va a ser igual a la carga por la tensión, o sobre la tensión sobre el potencial. Bueno, esta es una C, ¿verdad? Una O. Si nosotros despejamos esa ecuación, me dice que la carga va a ser igual a la capacidad por la tensión. Tuviéramos esta ecuación. Entonces yo voy a calcular de esa forma para cada uno de esos valores, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi carga 1 va a ser igual a la capacidad de 1 por la tensión que existe en 1. La carga 2 va a ser igual a la capacidad de 2 por la tensión que existe en 2. Y así la cantidad de veces que yo pueda tener o la cantidad de cargas o de capacitores que yo pueda tener en todo mi ejercicio. ¿Ya? Entonces, esa es una carga equivalente. Pero ¿cómo puedo hacerlo más sencillo todo esto? Como me dice las cargas, me digo acá, las cargas. Pero las cargas ya voy a tener una carga equivalente, ¿verdad? De todo mi bloque voy a tener una carga total. Entonces puedo decir que mi carga total va a ser igual
a la carga equivalente, perdón, la capacidad equivalente por la tensión total. Entonces, de esa forma se me hace más sencillo poder sacar el valor de esta carga. Ahora, si me piden en cada puntito, es verdad, voy a desglosar como lo tenemos aquí. Pero si me piden en conjunto, entonces ya lo tenemos con esta ecuación. Porque ya teníamos una capacidad equivalente total, ya tenemos una tensión total, ¿no? O equivalente también. Y de esa forma. Entonces, si nuestro circuito está armado en serie, y serie nos dice uno a continuación del otro. Ojo, no siempre va a ser de esta forma. A ver, serie también puede ser así, ¿verdad? Aquí tengo un borne A, aquí tengo un borne B. Entonces, aún así esto está en serie, que es lo que he hecho, esto lo he doblado nada más, ¿verdad? Para que estos dos puedan quedar juntos. Entonces, no siempre va a ser así de forma horizontal, puede estar en una figura, pero ¿qué es lo que nos dice? Que los bloques están puestos a continuación uno del otro y existe un borne A y un borne B, o digamos un borne positivo y un borne negativo, que están separados, ¿verdad? Entonces, la salida de este capacitor está unido al otro capacitor, a la entrada del otro capacitor, ¿no? Y así todos, entre entrada y salida, entrada y salida, entrada, salida, una combinación hasta poder llegar al siguiente punto. Es como si yo inyecto acá positivo, acá tiene que salir negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, entonces mi placa va a terminar en negativo. Ya de esa forma nosotros tenemos que hacer el trabajo de nuestros capacitores. Muy bien, entonces ya sabemos, capacidad equivalente, tensión o serie y capacidad en un capacitor. Muy bien, terminen de copiar eso. Eso es para serie, solo para serie. Ahora sí nos vamos a ir con paralelo. Y con esas dos estamos hechos con capacitores. Muy bien, terminen de copiarlo. ¿Ya le llamé lista? Creo que no, ¿verdad? A ver, voy a revisar. Esto es esto. Está vacío el de la fecha de hoy. Muy bien, mientras copian, vámonos con la lista. Vasco P. Presente. Calero. Calero. Calicho. Presente. Claros. Presente. Egues. Presente. Flores. Presente. Gutiérrez. Presente. La Fuente. Presente. Ligerón. Presente. Machaca. Presente. Medrano. Presente. Morales. Presente. Núñez. Presente. Obando. Presente. Ríos. Presente. Rojas. Presente. Velázquez. Villazón. Presente. Sarabia. Muy bien. Vámonos entonces y acabamos 10 en puntos y vamos a irnos con serie. Muy bien. Capacitores paralelos. A ver, ¿qué nos dice de capacitores paralelos? Espero que ya termine de copiar. Voy a ver cómo está quedando la hoja. Ya lo ponemos aquí, no es mucho paralelos. Ok, listo.
Dice, capacitores en paralelo. El acoplamiento de paralelo se realiza conectando todos los capacitores al mismo borne. Entonces, ¿cómo sería más o menos un poderoso gráfico? Vamos a ponerlo que este sea el borne A. Y de ahí salen los capacitores. Vamos a hacer el mismo ejemplo con 3, ¿no? Entonces puedo indicar que este es mi capacitor 1, mi capacitor 2, mi capacitor 3. Entonces ahí está, todos están conectados en el mismo punto, ¿no? Todos los capacitores, todas sus patitas conectadas, digamos, al positivo, todos los capacitores, todas sus patitas conectados, digamos, al negativo. No, están en distintos bordes. Eso es lo que le va a diferenciar, obviamente, de la parte de serie, que uno está a continuación del otro, que los capacitores están conectados entre sí. Muy bien, entonces, nuevamente, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el valor de una capacidad equivalente. Entonces, vamos a poner acá, ¿no? Capacidad equivalente. Muy bien, una capacidad equivalente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esto? En el anterior caso nos indicaba que es la inversa de cada capacidad para poder encontrar la capacidad total o equivalente. En este caso, la capacidad, a ver, lo pondremos equivalente todo el día, ¿no? Va a ser igual. Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3 y así hasta la capacidad N. Entonces aquí solo va a ser la suma directa de todas las capacidades que tienen cada uno de estos componentes llamados capacitores. Suma directa. Listo. Entonces siempre va a ser lo contrario. Si en el otro caso ha sido inversa y sumar, en este caso va a ser sumar en línea directa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa entonces con la tensión? Vámonos con la tensión en los capacitores. No vamos a poner tensión en capacitores. Bueno, tensión en este caso sería en paralelo. La tensión en paralelo. Entonces, una total nos va a indicar. Veamos qué era, lo teníamos acá. Acá nos decía que eran sumas. Entonces, en este caso van a ser igualdades. Me dice que la tensión en 1 tiene que ser la misma en tensión 2, tiene que ser la misma en tensión 3, y así hasta una tensión G. Entonces, nuevamente, casi es lo opuesto del anterior. El otro es la suma, y aquí van a ser pura igualdad, ¿no? Las tensiones nos dicen entonces que cuando vamos a ponerlo en paralelo, sí, para ser en paralelo, las tensiones tienen que ser las mismas en cada punto. Y por último, ¿qué nos falta? Nos falta entonces la tensión, capacidad, carga. Carga en paralelo. Entonces, nuestras cargas, anteriormente nos decía que eran iguales. En este caso va a ser algo opuesto, ¿no? Para calcular una carga total, entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser sumar las cargas. Entonces, si yo quiero una carga total, ¿no? Está viendo extraño. Si queremos una carga total, va a ser la carga 1, más la carga 2, más la carga 3, y así, bueno, la cantidad de cargas que nosotros vayamos a tener en nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, ¿esto cómo sería? Mi carga 1 va a ser igual a mi capacidad 1 por la tensión 1. Carga 2, capacidad 2, tensión 2 y así sucesivamente, ¿no? Donde en este caso, ¿qué se va a mantener de forma uniforme o constante? ¿No? Luis, déjale al gato fuera de La aquí. parte de esta carga de acá, ¿no? Eso es lo único que nosotros vamos a poder hacer y de esa forma nosotros vamos a tener que ir trabajando en nuestros ejercicios. Entonces ya conocemos de qué forma vamos a trabajar con nuestras capacidades. Tenemos en serie, en paralelo. Hemos visto cómo calcular la capacidad que puede almacenarse en un dispositivo, ¿no? La capacidad, otra forma. Hemos visto el trabajo, la energía que puede tener entre sus dos placas un objeto. Entonces hemos visto el día de hoy 4 formas o 4 partes en las cuales vamos a ir trabajando.
Entonces, esta sería, creo, toda la parte teórica. No hay más. Lo único que nos queda es practicar con ejercicios. ¿Ya? Primero vamos a ir practicando así suavito, de forma en serie, puro paralelo. Luego vamos a ir combinando entre serie y paralelo. Lo que nos interesa siempre es poder conocer cuánto es la capacidad que almacena un dispositivo, la capacidad de ese circuito. ¿Esto por qué? Y esto, bueno, ya se han roto la cabeza haciendo en esto, ¿verdad? Para que este dispositivo funcione, que tiene muchos componentes internos, obviamente, para ver cuánta es la capacidad tal vez de su batería, ¿no? Que sea necesaria para que pueda tener una buena durabilidad y pueda siempre ser bueno visto a los ojos del cliente, ¿no? Entonces, por eso es que se trabajan en esas pequeñas cosas que queremos poner, que funcionen tal vez en un dispositivo, agarrar cuánto consume o cuánto va a consumir y todo eso convertirlo en un total para ver cuánto necesita realmente para poder funcionar ciertos equipos. Estos son los ejercicios, bueno, perdón, esta es la teoría, este es el tema y en esto vamos a estar todo parcial de preferencia, pero como no es muy complicado, entonces vamos a siempre, en algún caso más, ya pasar a lo que se viene lo siguiente, ¿no? Sería en este caso resistencias o la ley de ohmios que es conocida. Muy bien, ¿alguna duda o consulta antes de que podamos retirar? Eso sería entonces todo por hoy. Y esos son nuestros ejercicios, ese es el tema de capacidad eléctrica.